Bienvenidos sean todos a este pequeño espacio donde analizaremos y reflexionaremos sobre un tema importante para aquellos que estamos por el camino hacia la docencia, la evaluación. En este podcast nos basaremos en el caso de estudio titulado El sistema de evaluación en la Universidad de San Sebastián, en el cual analizaremos sus fortalezas y los aspectos de mejora en torno a los métodos de evaluación. Mi nombre es Everarley Muñoz, estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y los estaré acompañando a lo largo de este podcast. Bienvenidos. Muy bien, iniciaremos hablando sobre nuestro caso de estudio. Este caso nos lleva hacia la Universidad de San Sebastián, ubicada en la ciudad de Bogotá. Allí encontraremos a un estudiante de segundo año de la carrera de Ciencias de la Educación. Su nombre es Camilo Martínez. Camilo enfrenta una desafortunada frustración debido al sistema de evaluación utilizado en su universidad, el cual se ha caracterizado por ser demasiado tradicional, pues este se centra principalmente en la memorización de conceptos y carece completamente de elementos que promuevan en los estudiantes un pensamiento más crítico. Estos problemas los ha enfrentado desde el primer año de su carrera, empezando por evaluaciones de opción múltiple que incansablemente son utilizadas por los docentes como una forma de evaluación, además de ofrecer actividades de ensayos con una retroalimentación que brilla por su ausencia, lo que les impide un desarrollo de su pensamiento crítico. Camilo se ha esforzado constantemente en cambiar o generar mejoras en el proceso educativo mediante el diálogo con los docentes, decanos y directivos. Sin embargo, desafortunadamente se ha topado con un sistema muy rígido que prioriza el aprendizaje de los conceptos sin la promoción de la participación activa. Estos constantes problemas en su aprendizaje lo han llevado poco a poco a perder el interés y la motivación por sus materias, lo que conllevó como consecuencia a que Camilo abandonara su carrera, demostrando cómo un sistema de evaluación inapropiado puede generar consecuencias negativas en el aprendizaje de las futuras personas que esperamos formar. La pregunta 1 dice así: ¿en qué medida la falta de espacio para la discusión y el análisis crítico en las clases afecta la motivación y el compromiso de los estudiantes con su proceso de aprendizaje? La falta de estos espacios de discusión y análisis crítico en las aulas tiene un impacto muy directo y negativo en la motivación y el compromiso de los estudiantes si se desarrolla de una mala manera, tal como se presenta en el caso de Camilo. Esta ausencia contribuye a un aprendizaje muy superficial. Desde el inicio de su formación, Camilo enfrentó clases donde predominaba la exposición magistral, sin espacios que le permitieran debatir, construir ideas, reflexionar y compartir de forma colectiva sus conocimientos. Esta dinámica redujo su implicación con los contenidos y lo hizo sentir como si fuese un receptor pasivo de información. Cuando no se fomenta esta participación de una manera activa, el estudiante comienza a desconectarse completamente de su proceso. La educación pierde completamente su sentido transformador y se convierte más en una rutina mecánica. Camilo, frustrado por no poder expresar sus ideas ni recibir la retroalimentación que esperaba, fue perdiendo precisamente esta motivación, hasta llegar a cuestionar la motivación y la continuidad de su carrera. Por el contrario, cuando el aula se convierte en este espacio de diálogo, los estudiantes se sienten valorados y desarrollan una mejor autonomía y un compromiso con su aprendizaje. En mi experiencia, las clases donde se promovían precisamente espacios de debate y coevaluaciones fueron las más enriquecedoras. Generaban un ambiente diferente, un ambiente de aprendizaje colectivo en la que se respetaban y se valoraban nuestras opiniones. En conclusión,
Estos espacios de análisis crítico, si se ausentan, se debilita ese interés por aprender, lo que perjudica el poder lograr una educación significativa. Los docentes deben poder propiciar entornos donde los estudiantes sean los protagonistas de su proceso de formación y no simplemente receptores de contenido. Nuestra pregunta 2. ¿Qué impacto tiene la rigidez en los parámetros evaluativos sobre la creatividad y la innovación en las propuestas presentadas por los estudiantes? La rigidez de los criterios de evaluación limita mucho la creatividad y la innovación precisamente del estudiante. En el caso de Camilo, como se evidenció durante su paso por la universidad, sus intentos de proponer ideas distintas o de tratar de mejorar su proceso de responder desde una postura más analítica fueron mal calificados o simplemente ignorados, ya que no se ajustaban a los modelos que llevaban a cabo en la institución. Este tipo de enfoques transmite un mensaje implícito. Lo importante no es pensar diferente, sino responder según lo establecido. Esto genera una desmotivación completa de los estudiantes, una desconexión. Quienes optan por ajustarse a lo que esperan simplemente para evitar sanciones o simplemente por obtener un cartón, lo hacen aunque esto signifique sacrificar sus propios valores. En lugar de incentivarse la originalidad, la evaluación se convierte completamente en un mecanismo monótono de reproducción de conocimiento, más no de aprendizaje. En el caso de Camilo, afectó su rendimiento y destruyó completamente la motivación por su carrera, al sentir que ese pensamiento no era bienvenido ni tomado en cuenta. La creatividad requiere de libertad y la innovación necesita márgenes de flexibilidad. Cuando esta evaluación educativa es supremamente rígida y no se permite el error como una parte del aprendizaje, se vuelve muy problemático, tanto en la formación de los estudiantes como incluso en la propia formación docente, ya que se desincentiva ese desarrollo de las competencias y las habilidades fundamentales para la enseñanza, como lo son la flexibilidad, adaptabilidad, resolución de problemas y la capacidad de innovación en el aula. Nuestra pregunta 3. ¿Cómo podría la implementación de métodos evaluativos participativos haber cambiado la experiencia de aprendizaje de Camilo? Muy bien. La implementación de métodos evaluativos participativos podía haber cambiado radicalmente la experiencia que tuvo Camilo por su paso en la universidad, devolviéndole ese sentido de pertenencia, de valoración, de valoración de ese proceso de formación, en lugar de sentirse solamente como un receptor pasivo de contenidos, de conocimiento y de un número que simbolizaba su calificación. Habría tenido más esa oportunidad de involucrarse más, de reflexionar sobre su aprendizaje y de recibir precisamente, y como es debido, una retroalimentación más constructiva del proceso que él llevaba a cabo. La evaluación participativa implica coevaluaciones, autoevaluaciones, rúbricas y momentos de retroalimentación dialógica, que si Camilo hubiera podido evaluar a sus pares o revisar sus propios avances y participar más activamente, podría haber desarrollado una visión más crítica y más comprometida con su proceso, además de que hubiera sentido tener una voz dentro del aula de clase, lo cual también habría ayudado a fortalecer ese autoestima académico. En mi experiencia, participar en
En mi evaluación me permitió sentir que el proceso era justo y transparente. No se trataba solo de aprobar, sino de aprender. Por eso es fundamental que las instituciones puedan incorporar la participación estudiantil en el diseño y la aplicación de la evaluación como un medio para fomentar un aprendizaje más motivador. En cuanto a la pregunta 4, ¿qué estrategias podrían implementarse para transformar un sistema evaluativo centrado en la memorización a uno que fomente el pensamiento crítico y reflexivo? Considero que transformar un sistema evaluativo de estas características requiere de una reforma bastante grande en sus metodologías y en la cultura institucional. Implicaría el diseño o la adecuación de instrumentos que puedan valorar esos procesos más que los resultados como tal. Por ejemplo, los estudios de caso, proyectos interdisciplinarios, rúbricas que midan las competencias y las habilidades de análisis y argumentación del pensamiento crítico de los estudiantes. En el caso que se analiza de Camilo, podemos observar cómo esta evaluación un tanto tradicionalista pues lo llevó a sentirse muy limitado y por ende muy frustrado. Sus intentos por responder con un pensamiento más crítico fueron ya sea rechazados, ignorados o penalizados. Entonces, cambiar este tipo de enfoques requiere también la capacitación de los docentes, tanto en estrategias de evaluación formativa como en enfoques que permitan asegurar que comprendan cuál es la importancia de valorar la evaluación más allá, o la educación más allá de simplemente la reproducción de la información. Otra estrategia importante es la retroalimentación constante, ¿no? Esta pues debe estar centrada en mejorar ese proceso, no solamente como una justificación de una nota, sino que pues también debe diversificarse a través de instrumentos y herramientas también digitales, ¿no? Por el tema de la tecnología a día de hoy, que permitan que se acerque más al proceso evaluativo, al contexto real del estudiante. ¿Qué factores podrían haber contribuido a la resistencia de los profesores para adoptar nuevas prácticas evaluativas a pesar de reconocer sus limitaciones? Bueno, esa resistencia al cambio por parte de los docentes se puede deber a varios factores, ¿no? Uno de ellos que mencionaba el caso de estudio era el tiempo. Muchas veces este tipo de cambios requieren de tiempo para poder acoplarlos. Muchos docentes enfrentan cargas laborales muy extensas que dificultan lo importante que es el proceso de planear y aplicar las estrategias correctas, no solo en la evaluación, sino en el proceso como tal de aprendizaje. Esos proyectos, esas rúbricas, hace que sea algo complejo de adecuar, ¿no? Que requiera bastante tiempo. Otro factor importante es como tal esa falta de formación docente, que aunque ellos puedan reconocer estas limitaciones que suceden de las prácticas tradicionales, pues si ellos no han sido formados de una manera correcta en estas estrategias diferentes o alternativas, o no tienen la experiencia con ellas, pues es comprensible que opten por aquello que ya conocen, que ya manejan, ¿sí? Este miedo a lo nuevo, a lo diferente,
combinado también pues con esa presión institucional, hace que se refuerce esa resistencia al cambio. Finalmente también puede decirse que existe un aspecto cultural, ¿no? Durante años se ha valorado más la evaluación como un mecanismo para controlar más que una herramienta de aprendizaje, y cambiar precisamente esta visión implica realizar un trabajo profundo a nivel de estas creencias y estas prácticas que se han venido manifestando y recompensando de forma equivocada. Bueno, como conclusiones para el caso de estudio de Camilo en su paso por la universidad, y que se encontró con tanta frustración debido a ese proceso de evaluación centrado como en la memorización y el control. Este tipo de sistemas limitan mucho el desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? Lejos de fomentar lo que realmente necesitan, como el desarrollo de sus competencias para el pensamiento crítico y el desarrollo de su creatividad, este tipo de evaluaciones, por el contrario, generan desmotivación. Esto pues lleva en última instancia a aumentar los índices de deserción escolar. Camilo no, en el caso visto, él no abandonó la universidad por falta de sus capacidades, sino por esa falta de oportunidades, o porque no cumplía con lo esperado o lo que él esperaba obtener de la universidad. Es por esto que es importante que los docentes, y en nuestro caso como docentes en formación, seamos capaces de comprometernos con una transformación pedagógica de fondo en nuestros sistemas educativos, y tratar de generar un impacto positivo en nuestros estudiantes, lo que pues implica a grandes rasgos diseñar evaluaciones más contextualizadas, inclusivas y formativas, que sean capaces de propiciar espacios de diálogo, de debate, de reflexión, y que valoren más ese proceso que el producto final en sí. Y sobre todo entender que evaluar es acompañar, ¿no? Como docentes tenemos esa responsabilidad de motivar a nuestros estudiantes y no de frenarlos. Al contrario, debemos ayudar a abrirles caminos. Ese proceso, ese sistema de evaluación debe representar un puente hacia el aprendizaje y no un muro. Finalmente, muchas gracias por escucharme. Espero que este espacio haya sido de su agrado, que le haya permitido tener un acercamiento, una perspectiva diferente, o generar ese espacio de reflexión propio que le genere algún tipo de conocimiento o algo positivo para su proceso de formación. Muchas gracias por escucharme y espero que estén muy bien. Hasta pronto.